guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paso en lucha cruel, con grande amor me guía Él. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Esa es la seguridad con la cual siempre debemos mantenernos. No importa las circunstancias que estemos pasando, el camino que estemos transitando o los enemigos que estemos enfrentando, el Señor está con nosotros. Su presencia está ahí y por su presencia Él nos guía, nos protege, nos da confianza para seguir adelante. En el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paso en lucha cruel, con grande bondad me guía Él. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Señor, queremos agradecerte porque sabemos con seguridad que tú estás con nosotros y nos guías por el camino que nos has encomendado, Señor. Aunque no veamos tu presencia física y aunque por algún tiempo no tengamos una visión o un sueño, necesitamos mantenernos seguros y haciendo lo que es correcto, Señor. Y debemos tener la confianza de que tú estás dirigiéndonos, guardándonos, librándonos, Señor. Oh Dios, que nuestras vidas, en donde quiera que nos encontremos, puedan ser reflejo de tu presencia, Señor. Una evidencia de nuestra confianza, que no haya temor en nuestros corazones ni miedo, sino seguridad, fortaleza, ánimo, valor, coraje. Señor, haz de cada uno de nosotros soldados valientes y fuertes, Señor, para luchar la buena batalla de la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Podemos sentarnos y vamos esta mañana juntos a ver nuevamente algo más sobre las lecciones de la vida. Ese es nuestro tema principal, o las lecciones para la vida, como querramos verlo. Los dos, porque las lecciones de la vida las sacamos de las Escrituras y es para aplicarlas a nosotros. Hoy vamos a considerar los descubrimientos que Jacob
tuvo que transformaran su vida. Los descubrimientos a través de entrar a un camino en el cual se encontraba solo. Como mencionamos la vez pasada, el hecho de haber sido abandonado por su familia no significaba que había sido abandonado por Dios. Todo lo contrario, fue cuando él se dio cuenta que Dios estaba con él, o por lo menos que él quería mostrarle su presencia, porque Jacob no había tenido una experiencia sobrenatural como esa, y eso le dio la seguridad de la presencia del Señor en su vida. Entonces, el sueño que él tuvo, el sueño en el cual Dios se manifestó, fue prácticamente el inicio de su caminata, el inicio de su vida espiritual, en el cual él conoció al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, y el Dios que le dio la promesa y la misma bendición que había dado a sus ancestrales. Entonces él, como el tercer patriarca, del cual saldrían las 12 tribus, podemos mencionar que sí, Abraham fue muy importante, Isaac también, pero la importancia que el Señor le da a Jacob y el tiempo que él utiliza en las Escrituras para hablar de él y su familia, demuestra que él, como el tercero, y de él salir esas 12 tribus, entonces su importancia es un poco mayor, ya que a través de él se forma la nación de Israel, a través de llegar con 70 almas a Egipto y saliendo con 600,000 hombres de a pie. Ustedes pueden imaginarse, realmente ahí fue cuando el Señor le dijo a Moisés que sacaría a su pueblo. Ahí en Egipto se formó como pueblo. Entonces es en las circunstancias más difíciles cuando Dios cumple sus propósitos, y es aquí lo que nosotros queremos leer ahora juntos. Entonces vamos al libro de Génesis, después de esta pequeña introducción, en su capítulo número 28, versículo número 10. Y salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Eso es, ya vimos, desde que salió hasta llegar a este lugar que se llama Betel, aproximadamente recorrió 77 kilómetros. Durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje una, obviamente, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre. Vean qué importante. Y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. A propósito, es interesante que el Señor diga desde el principio: yo soy el Dios de Abraham tu padre. Su padre era Isaac, pero lo que está mostrando es que él es la línea que va a continuar en relación al llamado de Dios para que a través de Abraham sean benditas todas las naciones. De hecho, él lo menciona aquí. Y dice: la tierra en que estás acostado te la daré a ti, porque todavía esa tierra en Betel era parte de Canaán, o sea, de Israel. Te daré la tierra a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Bien dice la Escritura que teniendo Dios abundancia de espíritu, o sea, Él puede, como al principio, Él pudo haber formado muchos hombres y muchas mujeres, o haberle dado 10 Evas a Adán. Él podría haber hecho todo eso, pero Él hizo solo uno. La razón la encontramos en el libro de Malaquías, donde dice que Él hizo solo uno porque Él esperaba una descendencia para Él. O sea, la descendencia viene a través de determinadas personas, como Él ha ido escogiendo a Abraham, Isaac y ahora Jacob, y en este momento más adelante Él también escoge estas otras 2 mujeres que vienen aquí en el frente. Dice entonces:
Verso 15, eso lo vamos a estudiar después. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz para casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Bueno, después de esta lectura general sobre estos versículos, desde el 10 hasta el 22, ya podemos tener entonces un panorama amplio para poder desarrollar lo que queremos ver en esta mañana con ustedes. La escalera de Jacob, ese es un sueño que el Señor le dio, y quiero que ustedes estén conscientes de que hasta el día de hoy el Señor nos puede hablar de muchas maneras, como dice la Escritura en Hebreos capítulo 1 verso 1, dice que de muchas maneras el Señor habla a los hombres, y que en estos últimos días nos habló a través del Hijo, dice. O sea, la forma como Él lo hizo a través de su Hijo fue haberlo enviado y de una forma personal estar en medio de su pueblo, hablándoles como un ser humano. Pero Él lo ha hecho de muchas maneras, por visiones, por sueños, a través de Moisés, en fin, Él envía ángeles, se ha manifestado también a través de ángeles. Pero es muy importante que nosotros sepamos que debemos también poner atención a los sueños que son de Dios, a los sueños que son de Dios. O sea, la primera experiencia que Jacob tuvo aquí fue un sueño. Ahora, era un sueño de Dios, ¿sí? Un sueño de Dios, porque podemos tener sueños que no son de Dios, sueños de nuestra carne, sueños por miedo, sueños por mucha comida en la noche. Generalmente no se debe comer mucho en la noche, solo algo para no sentir el vacío en el estómago y de algo suave. Pizza y comidas muy pesadas pueden realmente afectar nuestra noche de descanso y pueden darnos sueños que no son de Dios. Otra cosa que puede provocar sueños que no son de Dios es el miedo. Cuando estamos con miedo y hemos pasado ya días pensando en algo, mucho pensar los muchos pensamientos es vanidad, y eso va también a traer sueños. Entonces hay sueños, y en este caso Jacob realmente venía con muchos problemas en la cabeza, y sin embargo este sueño no fue algo de su propio estómago, sino fue una decisión de Dios revelarse a él a través del sueño. Veamos aquí algunos aspectos sobre los sueños en las Escrituras de una forma así rápida. Veamos en el libro de Eclesiastés, vamos juntos ahí. En el libro de Eclesiastés, capítulo número 5 y el versículo número 7, 5:7 dice: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades, era lo que estábamos mencionando, y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Donde abundan los sueños, hay muchos sueños, abundan las vanidades. Probablemente el corazón está lleno de muchas cosas, de pretensiones, de codicia, en fin, mucha ambición. Entonces hay también muchos sueños, es lo que dice aquí el sabio. También en el versículo número 8, creo que es, vamos a ver. No descansa, pero en el capítulo número 5 y verso 12 dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia.
Aquí estamos comparando estos versículos con el descanso que Jacob tuvo. Recuerden que él venía tan cansado y a pesar de tantos problemas él se pudo dormir, él descansó. Y en el Salmo 127, es un salmo muy conocido por todos nosotros, dice allí en el versículo número 2, dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea, lo que estamos tratando de decirles es que Jacob durmió porque él era un amado del Señor y en medio de sus problemas él encontró descanso. Como mencionamos también la última vez, es importante que si no dormimos, hagamos algo físico, ejercicios o un buen baño o algo que nos canse. La persona que no trabaja duro en el día obviamente no va a poder dormir, y si no duerme es su cabeza la que le está causando ese problema. Pero Dios sí habla a través de sueños. En el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, Él promete que también cuando se va a manifestar a su pueblo, Él va también a hablar a través de sueños, de visiones, de profecías. Entonces sí es una forma que el Señor habla. De hecho, aquí en Job, capítulo 33, yo sé que ustedes están conscientes que Dios puede hablar a través de eso. Sin embargo, vale la pena que lo consideremos aquí en las Escrituras. Job capítulo 33, verso 14 y 15 dice, sin embargo, Eliú está hablando aquí y dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces Dios puede hablarnos a través de sueños, a través de una visión. Una visión no es un sueño, una visión es algo que se manifiesta cuando estamos despiertos. Eso es una diferencia de una visión con un sueño, como la visión que tuvo Pablo cuando se manifestó el hombre macedonio. Dice, él tuvo una visión, él estaba despierto. Entonces él estaba pidiendo ayuda, socórrenos, dice, y entonces él entendió. Por eso dice aquí, bien interesante este texto, dice, sin embargo en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Pero por sueños en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces Dios puede hablar, y a los entendidos, como decimos, al entendido por señas. Entonces aquí está Jacob recibiendo de Dios un sueño. Exactamente, él está en Betel. Podemos decir que de la misma manera cuando estaba, por ejemplo, Pedro, Jacobo y Juan estaban en el monte de la transfiguración, capítulo 17 de Mateo, Lucas también 9. Cuando ellos estaban allá en el monte de la transfiguración, dice que estaban tan cargados, estaban tan cansados que se estaban durmiendo. Ellos estaban durmiéndose. Jesús estaba orando. Pero ellos dicen que trataron de mantenerse despiertos, y cuando ellos trataron de mantenerse despiertos, la visión, Jesús se transfiguró. En Betel sucede que podemos hacer una semejanza de que fue el monte de la transfiguración para Jacob. Él ahí vio al Señor, o que él estaba dormido obviamente, pero vio la presencia del Señor, y él vio una escalera. Primera cosa que vamos a ver aquí entonces es que él tuvo un sueño de Dios, y en segundo lugar él vio una escalera, ¿sí? Una escalera. Esa palabra no es propiamente para darnos a entender como muchos de nosotros podemos considerar a aquella escalera así, ¿sí? No es un tipo de esa escalera. Sino está hablándonos de un graderío diferente. Esa escalera de Jacob era la idea que tenían en aquella época los antiguos. Era un graderío, más o menos así. ¿Sí? Comenzando aquí en el suelo, y que se elevaba como una rampa, ¿sí? Aquí,
Y él vio la escalera subiendo como en una ladera, una subida, y ahí estaban los grados para ir subiendo, los pisos, ¿verdad?, de la escalera para ir subiendo. Ahora, una escalera, es muy importante que consideremos esto, porque dice que él vio que esa escalera, que un extremo estaba en la tierra y otro extremo estaba en el cielo. Esto es muy importante. En el cielo, y aquí estaba en la tierra, ¿cierto? Ahora, recuerden que Jacob está durmiendo, está bien dormido, y aparece el Señor. Él estaba muy cansado. Aquí probablemente está su piedrita que él usó para poder descansar, y entonces él ve al Señor aquí arriba. O sea, lo que él vio en sí fue el trono de Dios, el Señor ahí gobernando las cosas y manifestándose. Pero vean aquí algo muy importante. La escalera es un medio, ¿sí? Es un medio, un camino, es un camino que Dios está utilizando, y que Dios es el que abre ese camino, ese medio, entre el cielo y la tierra. Vale la pena que consideremos que hay un versículo en la Escritura, hablando por ejemplo, cuando en Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, vamos juntos ahí a Romanos capítulo 10, versos 6 al 10, Romanos 10, versos 6 al 10, hablando de la fe y hablando de nuestra confesión. Allí dice algo precioso. ¿Ya están listos? Dice: pero la justicia que es por la fe dice así, oigan, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Sí? Esto es para traer abajo a Cristo. Aquí la escalera nos está revelando varios aspectos. Uno es los que suben, los ángeles, y otra es la descida. Pero dices, ¿quién subirá al cielo? Está revelando que el plan de Dios de enviar al Hijo de Dios a esta tierra. Sigamos leyendo aquí. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? O sea, aquí está hablando también cuando viene hasta la parte más profunda del abismo, ¿sí? Y dice, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Sí? Esto es como atraer a Cristo, hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, aquí esta palabra nos muestra claramente que esa escalera, podemos decir aquí, es el medio o el camino para la salvación. El medio o el camino para la salvación. Si ustedes se recuerdan del siguiente texto que voy a escribir aquí, ¿qué dice?
¿Se recuerda? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, lo que estoy tratando de decirles es que la revelación de esa escalera es la persona de Jesucristo. O sea, hay una escalera, hay un medio, hay un instrumento de comunicación. En otras palabras, a través de Cristo Jesús, Dios estableció una comunicación con el hombre para su salvación. O sea, imagínense al propio Jacob, el padre, el patriarca de las 12 tribus, ¿sí? El Señor está revelándole este sueño tan importante. Le reveló cosas preciosas a Abraham, de su descendencia, de los hijos de Jacob en Egipto, que serían esclavos por algún tiempo, pero saldrían de ahí y regresarían. Y aquí a Jacob le está revelando el medio de la salvación de ese pueblo y de todas las naciones de la tierra, que es Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él está aquí con nosotros, ha descendido de los cielos para establecer una comunicación y establecer una relación. Estas dos cosas se iniciaron por iniciativa divina. O sea, fue Dios el que voluntariamente decidió manifestarse a Jacob. Y es interesante que esta actitud aquí, que él estaba tirado, digamos así, en el suelo, él estaba durmiendo en la intemperie con cielo abierto. Esto representa aquí dos cosas. Primero, la muerte. ¿Sí? Dios vino a salvar a los pecadores. Él mismo dijo, yo no vine a buscar a justos, dice, yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. El Señor también dijo, los sanos no necesitan de médico, sino son los enfermos. Por tanto, dice, vayan y aprendan lo que cuando yo digo misericordia quiero y no sacrificio, porque yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. O sea, ¿quiénes son los que están enfermos? Los pecadores, pero todos somos pecadores. Pero los necesitados son aquellos que reconocen su condición y se arrepienten, que ven su condición. Y exactamente en esa condición estaba Jacob. Él estaba ahí reconociendo su condición de pecador, de engañador, de desesperado, y en ese instante que el Señor se manifiesta como el Salvador. Él también quiere que tú tengas, que veas a la escalera en tu vida. Por eso es que esa piedrecita de Jacob aquí, todos la necesitamos en la cabeza. ¿Sí? Es la piedra que Él ungió. Esa piedra también habla de Cristo. Él es nuestra roca. Y es en el momento tal vez más incómodo en el cual nosotros podemos encontrarnos, el más duro de nuestra vida, cuando los verdaderos pensamientos y la dirección de Dios van a fluir para manifestarse a nosotros. Entonces aquí, ahora vamos a ver otra cosa importante relacionado con estas dos cosas aquí. La parte que está aquí en la tierra de la escalera nos habla de la naturaleza humana de Jesús. ¿Sí? La parte que está aquí en la tierra nos está hablando de la naturaleza humana de Jesús. ¿Cómo así? Sí, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Entonces, la única forma de Él poder llevar al hombre a la tierra fue haberse hecho el hombre. Como dice exactamente en Juan, capítulo 1 y verso 14. Y el verbo de Dios se hizo carne y Él habitó en medio de nosotros, dice. Él tomó un cuerpo humano y habitó en medio de nosotros. Entonces, y eso fue probablemente la mayor confusión que hubo dentro de su pueblo, porque no pudieron ver la manifestación divina como un hombre. Por eso lo rechazaron, diciéndole, tú te haces igual a Dios, diciendo que eres hijo de Dios.
y realmente era la manifestación del Señor. Por eso, y ahí se cumplió la palabra que el Señor le dio a Moisés. Cuando el pueblo de Israel en el desierto rechazó la palabra, entonces en Deuteronomio capítulo 18 dice el Señor a través de Moisés, y ciertamente dice, yo entonces voy a enviarles un profeta como tú, como él mismo dice, profeta como yo os levantará el Señor, dice, a él oiréis, y aquel que no oiga a ese profeta y que no atienda sus palabras, yo voy a demandárselo. Entonces, ¿qué está diciendo? Estaba hablando del profeta, que es el Mesías, Cristo Jesús, que vino, y ya que ellos no querían, eso se manifestó cuando ellos estaban rechazando la voz del monte. Cuando ellos sintieron que era muy fuerte esa voz, no queremos oír más esa voz, porque si la oímos moriremos. Esas fueron las palabras del pueblo. Entonces el Señor dijo, está bien, ya no les voy a hablar con esa voz tan poderosa que mata la carne, que mata al hombre pecador, malvado, y que le da, pero también le da vida. Sino voy a hacerlo a través de un profeta con ustedes. O sea, ya que ustedes no quieren algo tan sobrenatural para poderles dar temor y cambiar sus vidas, entonces yo les voy a dar algo más simple que ustedes puedan oír, pero aún eso ellos lo rechazaron. Por eso dice, aquel pueblo que no oiga y no atienda las palabras de ese profeta que yo voy a levantar, que será alguien de entre vuestros hermanos, alguien como cualquier ser humano, yo lo demandaré. Entonces, la parte de abajo de la tierra, del extremo de la escalera, nos habla de la naturaleza humana de Jesús, y la parte de arriba de la escalera nos habla de su naturaleza divina. O sea, Jesús es un 100% Dios y 100% hombre. Él se hizo hombre, se hizo carne. Él tabernaculizó, como lo transliteraríamos del griego. Tomó un tabernáculo. Mi tabernáculo es nuestro cuerpo. Él tomó un cuerpo y en ese cuerpo Él se escondió, ¿sí? Pero bueno, entonces esa parte ahí de la escalera es muy importante. Veamos otro aspecto aquí que vale la pena que lo consideremos. Entonces, esa escalera está mostrando el inicio de la vida de Jacob. Cuando él se hizo hombre, él vino también, debido a hacerse hombre, él vino a morir en la cruz. Él, al morir en la cruz, él salvó de la muerte espiritual. Dice, todos estábamos muertos en delitos y pecados, Efesios 2, capítulo 1, muertos en delitos y pecados, pero por su gracia somos salvos. O sea, a través de que Jesús se hizo hombre, el hombre debería de haber muerto, hasta físicamente ido al infierno, pero como el Señor envió un sustituto, y eso es lo que significa el vicario, la muerte vicaria significa que Él lo sustituyó. Él vino, murió por el hombre, ¿sí? Siendo Dios, pero Él se hizo hombre. Entonces, un pariente cercano, Él fue el que lo salvó, y Él vino y fue hasta el infierno, y Él pagó ahí nuestra culpa. Entonces, cuando Jacob se levantó del sueño, Él le representa también cuando él ya estaba con otra experiencia en su vida, ¿sí? Una nueva vida. Él se dio cuenta que lo que había pasado, y esos descubrimientos que él tuvo aquí en Betel, porque vamos a ver otros aspectos aquí también, eso transformará su vida. Nuestro encuentro con el Señor no solamente es ver a la gloria de los cielos, sino que, como dijo Juan, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y él dice también, y comimos con él, y bebimos con él, y lo tocamos al verbo de vida, dice. Imagínense qué experiencia extraordinaria para esos apóstoles haber estado físicamente con nuestro Señor, porque ellos no únicamente miraban el cuerpo, ellos podían sentir su unción. Eso debe haber sido extraordinario. Ha de haber sido extraordinario haber sentido su unción ahí, y la presencia del Dios Altísimo. Solo el Señor para haber abierto sus ojos para poder verlo, porque la mayoría no lo podían ver. Imagínense que muchos de los fariseos y de los principales sacerdotes hasta lo llamaron de Belzebú,
¿Por qué? Porque dice, solamente por Belcebú, el príncipe de los demonios, puede expulsar a los demonios. No tenían ojos para ver quién estaba ahí. El Señor estaba escondido, pero sí Él se revelaba a aquellos que tenían fe. Por eso dice, ¿quién subirá al cielo? No, aquel que descendió del cielo. ¿Y quién va a bajar al abismo? Esto es para traer a Cristo dentro de los muertos, dice. O sea, el Señor está mostrando aquí la muerte y la resurrección, ¿sí? Él vino para morir, pero también Él vino para identificarse y para introducir al hombre a los cielos. Bendito sea el Señor. Vamos a ver algo más aquí. Vamos juntos al libro de Hebreos. Vamos a ver, Hebreos capítulo número 6. A ver, acompáñenme. Ustedes tienen que comprobar con sus escrituras, con sus Biblias, lo que el Señor nos revela de una forma tan preciosa. Capítulo 6 y el versículo número 20 dice, verso 19 y 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, la esperanza, y que penetra hasta dentro del velo, del lugar santísimo en los cielos. Y dice, donde Jesús entró por nosotros. Jesús, después de su muerte y de su resurrección, Él subió a los cielos, y dice aquí la escritura que Él subió por nosotros. O sea, la humanidad estaba siendo representada a través de Jesús, el humano, pero una humanidad totalmente restaurada, gloria a Dios. Una humanidad que ya no tenía relación con el pecado. Por eso dice la escritura que cuando Él venga la segunda vez, Él viene por los que le esperan, pero sin relación con el pecado. Porque ya no viene para perdonar pecados, sino Él viene para juzgar y para resgatar a aquellos que han creído en su nombre y para llevarlos a los cielos con Él. El arrebatamiento y la transformación del cuerpo, o la resurrección. Entonces, Él entró como precursor, dice, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero hay otro pasaje que lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo número 1. Vamos ahí juntos. Efesios, capítulo 1, versículo número 5. Dice, y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Miren, llegamos a ser adoptados hijos del Señor por medio de Jesucristo. Aquí. Jesucristo. Él es la escalera. Por medio de Jesucristo fuimos adoptados hijos suyos, dice, según el puro afecto de su voluntad. O sea, fue decisión, fue iniciativa divina. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto es muy importante. Fuimos aceptos en el amado. Entonces quiere decir que todo lo que viene de los cielos para acá es por pura gracia. Y todo lo que sube de aquí para allá, todo servicio, todo trabajo que nosotros hacemos al Señor, es acepto por Jesucristo. O sea, no es una cuestión de decir, Señor, acepta lo que yo te hago. No, o lo que yo hago. No, es de hacerlo, sí, pero por Jesucristo. No, el Señor puede aceptar todo lo que sea en Jesús, porque Él fue el único sacrificio aceptable, el ser que nos dio prácticamente la nueva vida, y es a través de Él que nosotros somos aceptados. Amén. Entonces, algo también muy importante que tenemos que considerar en la escalera es que, tercero, Dios está en el cielo. Y nosotros en la tierra. Y si ustedes se recuerdan, en la oración magistral que el Señor enseñó a sus discípulos cuando ellos le pidieron que les enseñara a orar, Él les dijo, bueno, ustedes orarán de esta forma: Padre nuestro, no mi Padre, Padre nuestro,
Qué importante es siempre el concepto de cuerpo, el concepto de familia. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque esto debe darnos una visión de nuestra realidad. Tenemos que ver siempre al Señor estando en el cielo. O sea, tenemos que verlo con reverencia y con respeto, su santidad, su justicia, todo lo que Él es en sí, ver su altura. Por eso cuando llegamos delante de Él, no solamente de decir, ay mi papito, sí, nosotros claro que necesitamos tener confianza con el Señor, sin duda que sí. Yo no estoy hablando mal de eso, no. Lo que yo quiero decir es que cada vez que nos acercamos debemos acercarnos con humildad, reconociendo que estamos aquí en la tierra y Él está en el cielo de su santidad, allá arriba, en un sentido, porque Él también está aquí en nuestro corazón. Pero lo que estamos queriendo manifestar es la importancia de ver al Señor como el medio que nos lleva hasta las más altas alturas y que descendió hasta lo más bajo, ¿verdad? De nunca nosotros olvidarnos de cuál era nuestra condición. Debemos olvidarnos de nuestro pasado, de nuestros pecados, pero también debemos recordarnos de dónde el Señor nos sacó. Debemos de recordarnos de vez en cuando y no comenzar a sentirnos que ya podemos solitos. No, debemos recordarnos quiénes somos, quiénes fuimos y aún a veces qué hacemos para poder mantener, esa es la parte importante, una actitud de humildad, Y ahora vamos a ver otra parte que es necesario considerarlo aquí. 4. Es un medio, la escalera. Es un camino ascendente para arriba, pero que requiere humildad. O sea, para poder subir a los cielos es necesario humillarnos, es andar para abajo. No en el sentido de postura física, sino de la actitud interna. Por eso es que Él nos muestra que Él está arriba y Él está aquí abajo. De hecho, después de 20 años, cuando Jacob regresa de la casa de su tío Labán, después de haber sido tratado y ya con 97 años, el hombre ya era otro. Sin embargo, cuando se encuentra con el Señor a través de aquel ángel, y él dice en la Escritura que él lucha con el ángel, él todavía está sintiendo su necesidad de Dios. Él no viene ahí con pretensiones de que ya alcanzó la madurez, no, que es lo que significan los 20 años de trato, la madurez. Pero él está ahí pidiéndole al Señor y dependiendo de Él y diciendo, Señor, yo aún le temo a Esaú, le temo a mi carne, Señor, aún le temo a las cosas que yo hice, Señor, yo necesito tu bendición, necesito tu toque, el toque. Sí, Él lo tocó y por eso es que dice que lo tocó en la cadera, aquí en la parte del muslo, en el músculo más fuerte del cuerpo, para también mostrarle que él ya no confiaría más en sí mismo, sino que realmente tendría una confianza como él anhelaba, confiar plenamente en el Señor. Entonces, esa relación es muy importante. La escalera es un camino ascendente, pero que requiere de humillación. Necesitamos humillarnos. Amén. Quiero ver con ustedes algunos pasajes. Vamos juntos ya que estamos todavía en el Nuevo Testamento, vamos ahí a Juan capítulo 3 y verso 31, 3:31. ¿Están conmigo? Vamos a ver. Dice, verso 31, el que de arriba viene, fíjense qué tremendo, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, o sea, está hablando de sí mismo. Él es el que vino del cielo. O sea, el Señor le estaba mostrando a Jacob en ese sueño que Dios descendería a la tierra para poder salvar al ser humano y que después lo llevaría a los cielos, pero es necesario que en ese camino de ascendente el hombre aprenda a
humillarse. Es necesario un sentido de humillación, de humildad, de total dependencia. Y para eso vamos a ir juntos aquí a un pasaje en el libro de Deuteronomio. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 4 y verso 39. Vean lo que el Señor quiso enseñarle allá al pueblo, y esto es ya prácticamente al final de la caminata de los 40 años en el desierto. Capítulo 4 de Deuteronomio y en el versículo número 39. Fíjense lo que el Señor le está diciendo al pueblo. Aprende pues hoy, dice, y reflexiona en tu corazón, medita, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Esa escalera, además de mostrarnos ese camino ascendente, pero que requiere de humillación, también nos está mostrando que Dios es Dios en el cielo y también Dios en la tierra. Esa comunicación de esos dos extremos de la escalera, que en el cielo, en el extremo de arriba, y en el extremo de abajo, en la tierra. Él tiene control de los cielos y de la tierra. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Y cuando ya estaban entrando a la tierra prometida, fíjense que hay un pasaje, pero por demás de interesante, en el libro de Josué, en el capítulo número 2, cuando llegan los espías a Jericó, la ramera Rahab dice algo interesante. Capítulo 2 entonces y versículo número 11. Dice, verso 9: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, 40 años atrás. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos, hace poco, que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oigan, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, dice Rahab, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque, lo que Dios había dicho, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Miren, esta mujer Rahab dice literalmente las palabras que Dios le había dicho a su pueblo a través de Moisés. Entiendan y reflexionen en su corazón que yo soy Dios en los cielos y Dios en la tierra. O sea, lo que está diciendo es, yo tomo control de todo, ¿sí? Y cuando ellos llegan, los espías, y oyen de la ramera Rahab tal revelación, ¿saben por qué era? Porque esa mujer también era parte del pueblo de Dios. Ella manifestó fe a pesar de su condición, a pesar de su pecado. Ella sabía que Dios no era cualquier Dios, ni era el Dios de los hebreos, no, era el Dios de los cielos y de la tierra. Y esa revelación hizo con que ella fuera salva y también su familia alcanzara la redención de la sangre del Cordero. Por eso el hilo de escarlata que fue colocado en su ventana para hacer salva su familia. Entonces Dios ha mostrado que es un camino de ascendencia a los cielos, pero que requiere de humillación, y también que Él tiene control. Esto es muy importante. Control total del cielo y de la tierra. Control total del cielo y de la tierra. Amén. Ahora, otra cosa muy importante. Como les mencionaba, aquí, todos los favores que vienen de los cielos para nosotros, todo lo que Dios nos dio, todo lo que Dios da para el hombre, por eso dice lleno de gracia y de verdad. Y de Él, dice ahí en Juan capítulo 1, de Dios, de Cristo recibimos gracia sobre gracia. O sea, Él nos da todo lo que viene de los cielos.
Quiero leer con ustedes algunos versículos rápidamente para que entendamos esta otra parte, porque todo lo que viene de los cielos es por Cristo, y escuche, y todo lo que va de la tierra para los cielos, o sea, nuestro servicio debe ser también a través de Cristo. Por eso es que debemos de, cuando oramos, dice, debemos orar en el nombre del Señor Jesús. Cuando vamos a orar por los alimentos, nuevamente decir, Señor, muchas gracias por los alimentos, sí, pero en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque es importante, nosotros somos aceptos en el amado. Entonces todos los favores de Dios nos fueron dados por medio de Jesucristo, y todo nuestro servicio sube a Dios por medio de Jesucristo. Vamos ahí juntos al libro de Hechos, capítulo 2 y verso 22. A ver, corran, ustedes conocen muy bien la Biblia y saben llegar a esos textos casi de inmediato. Ontem sucedió que estando en la iglesia, alguien dijo, y hablan tal texto, y yo abrí la Biblia y ¡pum! Inmediatamente ya estaba ahí. Mi dedo casi conoce dónde está. Entonces, y ustedes igual. Entonces vamos ahí a Hechos capítulo 2 y verso 22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado, escuchen, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo Dios entre vosotros por medio de Él. O sea, todas las maravillas y prodigios que se manifestaron, curaciones, milagros, resurrecciones, Dios las hizo a través de Él, de la escalera celestial, del camino. Por eso es que cuando Pablo estaba persiguiendo, Saulo de Tarso estaba persiguiendo al Señor, él estaba persiguiendo a los del camino, dice. Porque nosotros todos hemos entrado a este camino. También como leemos en Juan 1:57, cuando el Señor se reveló a Natanael, y él le dijo, yo te vi debajo de la higuera, cuando estabas ahí debajo de la higuera, yo te vi. Natanael, asustado del don de ciencia del Señor manifestándose a él y diciéndole, dice, le menciona sobre los ángeles de Dios, y verás, es poco eso, dice, verás también a los ángeles de Dios que suben y descienden para servir al Hijo del Hombre. La escalera de Jacob estaba también siendo revelada a Natanael aquel día, porque él estaba igual que Jacob iniciando su caminata. Entonces dice aquí que por medio de él, estamos en el verso 22, Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Capítulo 13 y versículo 38 de Hechos. Ahorita vamos a ver otro texto en Hechos 13:38, dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. O sea, por medio de Jesucristo Dios hizo milagros y maravillas y nos transforma y nos salva. Por medio de Jesucristo se nos fue anunciado el perdón de los pecados. ¿Qué estamos diciendo? Toda la gracia, todo lo bueno, todos los dones de Dios son dados a través de su escalera, de la comunicación que Él. Por eso es que Jesucristo es llamado también el mediador entre Dios y los hombres. ¿Entiende? El mediador, alguien que está en medio de Dios y el hombre para interceder, para presentarlo y también para llevarnos a su presencia. En Romanos capítulo 3 y en el versículo número 22 dice, y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dios también nos da su justicia, pero no la va a dar simplemente así, sino que lo hace a través de la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 8, solo les doy aquí algunos de los versículos. Primera de Corintios capítulo 8 y verso 6, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, escuchen, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, del Padre, del cual proceden todas las cosas, dice, y nosotros somos, escuchen, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Un último, quiero que vean en 2 de Corintios capítulo 1, 2 de Corintios capítulo 1, versículo número 19
y 20. Dice ahí: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Escuchen: porque todas las promesas de Dios, aquí estamos ahora con las promesas, y yo espero terminar con eso. Porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿Quién en Él? En Cristo. Dice sí, y en Él amén. O sea, el Señor nos está concediendo todo a través de Jesucristo, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, Él es el camino, y todo lo bueno, toda la gracia, todos los dones que vienen de los cielos es por Jesucristo. Por eso es que nadie puede estar delante de Dios con su propia justicia o sintiéndose que esa persona es muy preferida y predilecta. No, es a través del predilecto y del preferido del unigénito Hijo de Dios, al cual amó y lo entregó a sí mismo por nosotros. Nosotros somos aceptados por Él, todos sus sacrificios. Existen tantos versículos en la Escritura, pero les doy este último aquí. Yo no les quiero cansar con versículos. Yo sé que a veces a muchas personas les cansa eso. A mí no. Me gusta corroborar en la Escritura lo que se dice. Pero vean aquí el último que les doy. Hebreos capítulo 13 y verso 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Todo sacrificio de alabanza, de oración, de intercesión, de ayuno, cualquier sacrificio debe ser hecho a través de Jesucristo, porque a través del Señor que nosotros somos aceptados. Bueno, entonces ahora, volviendo un poquito a esto, porque lo dejé así un poco inconcluso, esta parte de aquí. Camino ascendente. Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Proverbios. Vamos al libro de Proverbios, capítulo número 15. Proverbios 15 y en su versículo número 24. Vean ahí lo que ahí nos dice. Vamos a ver exactamente que esta es una revelación de esta escalera. ¿Están ahí? 15:24. Dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Alejémonos del Seol, de la muerte. Pero el camino de la vida es hacia arriba al entendido, dice. Camino ascendente. Por eso es que hace una escalera de un camino para los cielos, un camino que nos lleva para arriba. Sin embargo, eso tenemos nosotros que considerarlo muy en serio también, porque dice aquí en Marcos capítulo 2 y en el versículo 17, al oírlo, versos 16 y 17 dice: y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, el camino de la vida es para arriba. Pero oigan, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? ¿Cómo es eso que tu maestro, supuestamente un santo, un rabino de pureza, que no va a contaminarse con el pecado, está comiendo con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos, ustedes sanitos, no tienen necesidad de médico. Él era el médico, es el médico, sino los enfermos. ¿Quiénes son los enfermos? Los que reconocen su pecado, como Jacob aquí. Por eso el Señor le reveló esa escalera, diciendo: yo estoy contigo, hijo, pero yo voy a hacer algo y voy a cumplir mis propósitos en ti. Bendito sea el Señor. No he venido a llamar sino a los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, el Señor quiere que nos humillemos. Reconociendo nuestro pecado, ¿sí? Y que cuando, así como Jacob, desde ese momento comienzan los tratos de Dios en su vida. Desde que él sale de Canaán, él comienza a ser tratado. Primero el Señor se revela a él, como se reveló a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, ¿verdad? Y él
vio al Señor y se cayó y quedó casi ciego, y dice: ¿quién eres, Señor? El Señor se reveló a él. Así el Señor se está revelando a Jacob, y él está comenzando su caminata, y están comenzando los tratos. O sea, él entra al crisol de Dios, él entra a la rueda del alfarero, comienza a tratar con el barro, comienza a quitarle las piedras, comienza a quitarle las deformidades, comienza a quitarle los deseos de esta vida y de este mundo, para darle en su corazón los deseos de la vida eterna. Bendito sea el Señor. Bueno, ¿qué más puedo yo decirles aquí? Sí, vale la pena mencionar esto también. Se me había olvidado. Número 6. Ángeles de Dios. Dice que Jacob vio aquí que había ángeles de Dios que subían y bajaban. ¿Sí? Bueno, dos cosas importantes. Primero, los ángeles que están en este camino es exactamente el cumplimiento de Hebreos 1:14. Ustedes pueden estar, espero que estén escribiendo todo eso, por eso estoy tomando tiempo para escribir, para que ustedes tengan tiempo para anotar. Hebreos 1:14 está diciendo que los ángeles son ministros, son como llamas de fuego, los llama el Señor. Son ministros que han sido enviados para servir a los que serán herederos de salvación, como Jacob. Por eso él vio ángeles, estaban ahí para ayudarlo. De hecho, cuando él regresa de Canaán, dice aquí en el versículo capítulo 32 y verso 1, dice: Jacob siguió su camino y le salieron a encuentro ángeles de Dios. No los miraba, pero sin duda en esos 20 años que él estuvo con Labán, que fue una prueba impresionante para él, pero era el crisol donde él estaba siendo purificado. Ahí estaban los ángeles con él, no los miraba. Pero cuando ya venía de regreso, el Señor abrió sus ojos para ver ángeles encontrándolo. Entonces el Señor nos ha dado ángeles. El Señor me ha enviado a sus siervos para que nos sirvan. Ellos no solo nos protegen, están ahí. Dice la Escritura que cuando Jesús estaba en el monte Getsemaní, aclamando y gimiendo por el gran dolor que él sentía por la separación de su Padre y por sentir el peso del pecado en su vida, y la separación era consecuencia de ese peso del pecado, después de haber orado y haber aceptado la voluntad de su Padre, y le dice que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre. Dice que llegó un ángel, dice Marcos, que lo fue a consolar. O sea, los ángeles también son enviados para consolar. Es muy probable que cuando estamos orando y buscando al Señor y llorando y clamando y presentándole nuestros problemas, y después de eso nos levantamos así como: ay, Señor, gracias, Padre, gracias. Probablemente también el Señor envió un ángel y nosotros no nos dimos cuenta, y llegó ahí a ministrarnos y a orar también por nosotros y a consolarnos, y sin darnos cuenta fuimos recuperados en nuestras fuerzas para seguir adelante. Entonces, estos son. Ahora, otra cosa importante en relación a los ángeles, además del servicio, porque hay dos cosas aquí que ellos hacen: el servicio a los herederos de salvación. Además de ese servicio, dice claramente ahí, por favor consideren eso, las cosas en la Escritura no están así por así, no, cada cosita, cada detalle, cada calificativo, cada adjetivo nos da a entender un mensaje impresionante. Son ángeles de Dios. En ese camino de Jesucristo, ángeles caídos no suben ni descienden. Ángeles caídos no pueden transitar por el camino de Dios. Podemos sí encontrarnos con ese tipo de ángeles cuando nos salimos del camino, cuando andamos
en otros lugares. Cuando estamos haciendo lo que no es correcto, cuando andamos en pecado o cuando hacemos una injusticia, ahí podemos encontrarnos a aquellos que, como dice que cuentan la historia de un joven que Satanás lo hizo caer en tentación, un joven que Juan el apóstol había evangelizado y que se había salvado a través del mensaje que él predicó. Y entonces cuando Juan supo, dice esa historia, que Satanás lo había hecho caer, él fue en oración y le dijo que por qué había hecho eso. Y entonces dice que Satanás le respondió: tu joven andaba en mi territorio y por eso yo lo hice que cayera en la tentación. Entonces es tener mucho cuidado donde andamos. Tengan cuidado con qué amigos se juntan, tengan cuidado con las propuestas que les hacen, tengan cuidado con las copitas que les dan, tengan cuidado con los cigarritos que les dan, tengan cuidado con los polvitos que les comparten, tengamos cuidado con los negocios que nos disculpen, con los negocios que nos proponen, porque bien dice la Escritura que por la codicia de los hombres pueden perderse, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado de querer hacerse rico de la noche a la mañana de una forma fácil. No, podemos obtener una buena vida, una vida agradable, una vida saludable a través de un trabajo diligente, no a través de trabajos deshonestos y de recibir cohecho y de recibir ganancias que han sido obtenidas de una forma sucia. Entonces hay que tener cuidado. Ahí están los ángeles caídos, ahí hay demonios, ahí hay de todo eso. Ellos se pueden aproximar, pero nunca van a poder andar en ese camino. Entonces los ángeles de Dios, está hablando de los ángeles santos que no cayeron, ¿verdad? Eso lo que está mostrando es que ese camino es un camino de santidad. Dice que en ese camino, aunque el santo más torpe no caerá en él, dice, se anda en ese camino. Si se desvía, van a haber piedras, pero aquí no, aquí es un camino precioso. Y otra vez, un camino que nos lleva, dice, el camino para el cielo es para arriba, para apartarse del Seol abajo, pero requiere un arrepentimiento y humillación en el corazón. Muy bien, entonces, ¿qué más puedo decirles? Aquí tengo otras cosas. Bueno, aquí para terminar, dice aquí, yo voy a ver después algo que no lo puedo comenzar ahora porque es muy importante. Es lo que está en el capítulo 28, verso 15, sobre las 5 promesas que el Señor le da a Jacob. No voy a comenzar con eso, pero voy a terminar con esta parte aquí. Vean conmigo aquí, capítulo 28, y dice: y llamó el nombre, verso 19, el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Llamó Betel. ¿Qué quiere decir Betel? Todos saben qué es Betel, ¿verdad? Betel, casa de Dios. O sea, desde el momento que él se convirtió, desde el momento que él tuvo una revelación del Señor, él se convirtió, comenzó su caminata y entró a ser parte de la casa de Dios. Dice en Hebreos capítulo 3, ustedes pueden leerlo, dice que la casa de Dios somos nosotros. La casa de Dios es el cuerpo de Cristo, la casa de Dios es la iglesia. Entonces él le puso Betel, pero ¿cómo llegó a Betel? Por Luz. Luz se llamaba antes, ¿eh? La luz de Dios viene primero. La luz, por eso es que dice que una luz tan fuerte se manifestó a Saulo de Tarso en el camino de Damasco. Una luz tan fuerte, que 7 veces más fuerte que la del sol, porque era mediodía cuando él vio eso, pero era la luz tan fuerte, era el sol de justicia manifestando. Entonces, si antes era luz, ahora se llamaba Betel. Lo que el Señor nos está mostrando es que antes de que entremos a la casa de Dios, la luz de este mundo se va a manifestar a nosotros, como dice Juan capítulo 1, y la luz vino a este mundo, dice. Miren, qué precioso. Juan no era la luz, sino él dio testimonio de la luz. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la luz. Él dijo en Juan 8:12, quedó registrado ahí, perdón, en Juan 8:12, yo soy la luz de este mundo, dice. El que me sigue no andará en tinieblas,
Bendito sea el Señor. Entonces, él entró a la casa de Dios y en ese instante él encontró un lugar. Y él mismo dice algo aquí. Miren lo que dice. Y dice, verso 17, y tuvo miedo, dice, después de que despertó, y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. ¿Por qué? Porque cuando él, aquí está, miren, ¿sí? La puertecita de los cielos. Aquí es la puerta. Cristo también es la puerta. Cristo es el camino, Cristo es la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas, dice. Y él vio, dice, es la puerta de los cielos. Aquí se inicia el camino, es la entrada para ir a los cielos. Y algo muy importante aquí, dice algo más aquí que quiero mostrarles. Vamos a ver dónde está. Sí, verso 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Bueno, miren pues, él estaba viajando. Él había abandonado su casa, donde muchas veces había podido tener comunión con su familia, con Dios, en oración, en fin. Sus papás sin duda le enseñaron a orar, a Isaac, que aprendió de Jacob, de Abraham, y así por delante. Entonces, él tenía una cierta relación espiritual, pero aquí él entró a una relación personal con el Señor. Entonces, no importa dónde estemos, aquí como él dice: yo no sabía que este lugar era puerta del cielo, yo no lo sabía, dice, pero aquí está Dios. ¿Saben qué es lo que sucede? El Señor le estaba mostrando a través de la revelación del sueño en Betel, en la casa de Dios, que Dios va a crear un pequeño santuario para nosotros en donde quiera que nos encontremos, hermanos. Si estamos en la casa, podemos tener un pequeño santuario para encontrarnos con Dios a través de la oración y a través de la lectura de las Escrituras. Si estamos en el desierto, podemos tener un pequeño santuario ahí con el Señor, aunque estemos lo más incómodos, acostados y teniendo como almohada una piedra. No importa qué circunstancia. Si estamos en momentos difíciles financieros, no importa, podemos encontrar un santuario para el Señor en aquel lugar. No tiene por qué ser en nuestra tienda bonita, cómoda, allá con nuestros padres. Si estamos pasando penas, podemos tener un santuario con el Señor. Y solo para que ustedes vean qué es lo que les estoy diciendo, vamos al libro de Ezequiel, nuestro último texto de esta mañana, Ezequiel capítulo 11 y versículo número 16. Oiga lo que le reveló al Señor, el Señor a Ezequiel cuando ellos están en Babilonia. En Babilonia, capítulo 11, verso 16. Dice: por tanto di, oh hijo del hombre, al pueblo de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: aunque les he arrojado lejos entre las naciones, fuera de no había templo, había sido destruido, y les he esparcido por las tierras. Oigan qué misericordia. Con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Un pequeño santuario, bendito sea el Señor. El Señor con su presencia, con razón en sus promesas le promete su presencia. Él quiere estar con nosotros donde se encuentren, en un viaje, en un hotel. Ahí está el Señor. La clave está en que nosotros lo busquemos para que Él sea nuestro santuario. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por concedernos estudiar tu palabra, por compartir estas verdades preciosas, Señor, que no solamente son una historia de un sueño de Jacob, sino son las revelaciones que transformaran la vida de Jacob y que también transforman nuestras vidas. También nosotros, al encontrarnos contigo nuestra primera vez, cuando la puerta se abrió, cuando la luz nos iluminó y vimos la gloria de los cielos en la persona de Jesucristo. Señor, ayúdanos a seguir para arriba, caminando, pero humillándonos en nuestro corazón, tomando el camino de la humillación, de la humildad, de la mansedumbre, reconociendo que tú, Señor, estás tratando en nuestras vidas y no olvidándonos nunca de dónde hemos salido, pero también recordando siempre qué es lo que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Gracias te damos. Bendice a mis hermanos. Si están pasando por momentos difíciles,
Muéstrales que tú estás con ellos. Muéstrales que tú estás guiándolos. Muéstrales tu luz. Háblales por sueños. Dales una visión, Señor. Que ellos puedan ser fortalecidos en su corazón. Que ellos puedan mantenerse fieles a ti, Señor. Y que no se aparten ni a derecha ni a izquierda, sino se mantengan en tu camino, Señor, para tener tu aprobación y tu presencia. Por favor, te lo suplico, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, a través del cual somos aceptos en los cielos. Bendito sea el Señor. Con cuánto amor me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Digan amén. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Que Dios, Señor, los bendiga. Mi anhelo es que a través de estas lecciones de la vida nosotros podamos percibir qué es lo que necesitamos, qué actitud debemos tener en los momentos difíciles de nuestra vida para tener también su aprobación, su presencia y su bendición. Amén. Que el Señor los bendiga y no se olviden, como el voto de Jacob: Señor, si tú vas a estar conmigo, si tú vas a estar llevándome y guiándome en todo, yo prometo, Señor, que te voy a dar los diezmos de todo. Seamos fieles también nosotros con los diezmos y las ofrendas, ¿sí? Porque es una forma de manifestarle materialmente nuestra gratitud por lo espiritual que nosotros recibimos. Amén. Dios los bendiga.